el título de este tema es el nombre Jehová no es pagano ni blasfemo. Cuando nosotros recurrimos a la escritura y vemos el nombre de Dios en el Antiguo Testamento, vemos nosotros que el nombre de Dios se escribía con 4 consonantes, las cuales son Yod, Hei, Bat, Hei. Esta es la letra Yod, esta es la letra Hei, esta es la letra Bat y nuevamente la letra Hei. En el hebreo se escribía de derecha a izquierda y entonces al ponerlo en el orden en que nosotros entendemos la escritura, entonces estas mismas palabras son YHWH, las 4 consonantes. ¿Por qué razón se escribía el nombre de Dios de esta manera? Pues bien, porque en el hebreo antiguo no se tenían vocales, sino solamente se escribían las palabras a través de consonantes. Yahvé, o bueno, digamos acá, YHWH o YHWH, es la forma de la tercera persona del singular que proviene de la palabra hebrea haya, que tiene el significado de ser. En Éxodo 3:14 significa Él es. Aquí estamos viendo nosotros que cuando Dios habla con Moisés y Moisés le pregunta por el nombre, él dice, he aquí tú me mandas a los hijos de Israel y ellos me van a preguntar por tu nombre, ¿yo qué les voy a responder? El nombre, como lo hemos visto en las anteriores ocasiones, el nombre para los hebreos no significaba simplemente un sonido bonito, sino que el nombre significaba la esencia misma del individuo que llevaba ese nombre o algo que tenía que ver con la historia de ese individuo. De manera que conocer el nombre de Dios era preguntar por la misma esencia de Dios. Y Dios le dice a Moisés, yo soy el que soy. Y cuando Moisés dice el nombre de Dios y cuando el pueblo dice el nombre de Dios, entonces ellos dicen, Él es el que es. Eso es lo que traduce el nombre YHWH o YHWH. Tiene entonces este nombre que ver con la existencia, con el verbo ser, con la palabra hebrea haya, que significa ser o existir. El Señor es el único que existe por sí mismo y no debe su existencia a ninguno más. Él es el autoexistente, es lo que nos está transmitiendo el nombre del Señor. Cuando nosotros estamos contemplando este tipo de escritura que no tenía vocales, pues esto no es tan complicado cuando alguien está acostumbrado a revisar un mismo escrito y ellos en realidad sabían cuáles eran las vocales que debían completar las palabras, aunque no estuvieran escritas de manera explícita, ellos sí sabían cómo era que debía decirse. Inclusive hay aquí un ejemplo que traigo que quiero poner aquí en consideración y es que cuando nosotros vemos esta frase y nos dicen que no están las vocales dentro de ellas, pero que tratemos de descubrir qué es lo que esa frase está diciendo, pues miren que no sería para nosotros muy complicado después de un breve tiempo poder entender que lo que esta frase de arriba está significando cuando les ponemos las vocales abajo es que lo que estamos diciendo es los hebreos escribían sin vocales antiguamente. ¿Sí? Yo les diría a ustedes qué es lo que quiere decir esta frase y si nos ponemos a mirar a ver cuáles vocales van a cuadrar, nos damos cuenta que somos capaces de reconstruir esta frase. Sin embargo, los hebreos originalmente no tenían ese problema porque ellos sabían cuáles eran las vocales que debían pronunciarse dentro de esas consonantes. Por allá por el año 200 antes de Cristo, a través de una superstición, los judíos comenzaron a dejar de invocar el nombre sagrado, aunque la palabra de Dios dice que hay bendiciones para los que invocan su nombre y para los que piensan en su nombre.
De tal manera que nosotros vemos que ahí eso fue una obra del diablo mismo. El hecho de que el pueblo no invocara el nombre del Señor es más bien algo que el diablo quiere que se haga, porque hay bendición en invocar y en honrar el nombre de Dios. Pero a través de una superstición ellos dejaron de invocar el nombre, que porque había un mandamiento que decía que cualquiera que invocare el nombre de Dios de una manera insensata, cualquiera que blasfemare contra el nombre del Señor o le diere un mal uso, entonces ese debía morir. Y entonces la solución que a ellos se les ocurrió fue dejar de invocar el nombre del Señor. Y entonces, al dejar de invocarlo, entonces gran parte del pueblo de Israel comenzó a desconocer la verdadera interpretación o la verdadera pronunciación, más bien la verdadera pronunciación del nombre sagrado. Y por lo tanto las nuevas generaciones comenzaron a tener problemas sobre cómo era que se pronunciaba de antiguo el nombre sagrado. En vez de pronunciar el nombre, porque ellos sabían cómo se pronunciaban estas cuatro consonantes y cuáles vocales eran las que deberían acompañarles para sacar la pronunciación del nombre, ellos en vez de mencionar el nombre comenzaron a pronunciar más bien la palabra Adonai, que significa el Señor. Algunos han dicho que la pronunciación correcta del nombre sagrado, que se ha conocido como el tetragramatón, debe ser Yahvé o Yahweh, pero para el idioma español, Yahvé. ¿Cuáles son las razones por las cuales se ha dicho que esta debe ser la pronunciación antigua, la pronunciación que se acerca más a lo que fue dicho de manera original? Pues porque nosotros en varias partes de la escritura vemos que el nombre se presenta de una manera abreviada y al presentarse de una manera abreviada se presenta como Ya. Y eso lo vemos en muchas citas bíblicas como las que estamos viendo acá. Algunas voy a citar: Salmo 68:4, Salmo 68:18, Salmo 77:11, etcétera. En todas estas citas podemos ver que el nombre aparece contraído, aparece recortado, aparece de una manera abreviada y aparece como Ya. Entonces, esto ha llevado a sospechar que la pronunciación antigua del nombre en las cuatro consonantes era Yahvé. También otro de los puntos que nos puede ayudar a llegar a estas conclusiones es porque cuando nosotros vemos la palabra aleluya, aleluya, que viene aleluya, Halel significa alabanza y ya, entonces es una abreviatura que es la abreviatura de Yahvé. O sea, significa, aleluya significa alabanza allá. O sea, alabanza al Dios que tiene el nombre sagrado. También el Salmo 156 es un salmo que es muy ilustrativo porque miren cómo dice, viene el nombre abreviado y también viene la palabra aleluya. El Salmo 156 dice, todo lo que respire, alabe allá, aleluya, o alabe ajá, aleluya. Si lo utilizáramos, esta J ha sido cambiada o ha sido utilizada en el idioma español, ¿sí? Pero aquí bien perfectamente también se hubiera podido colocar una Y. Entonces dice, todo lo que respire, alabe allá, aleluya. También vemos que en algunos nombres de algunos profetas también aparece el nombre sagrado y la abreviatura Ya. Por ejemplo, Elías, que se pronuncia en hebreo Elihayu, Jehová es mi Dios, o Isaías, que en hebreo es Yesayahu, Yahvé es salvación, o Jeremías, que es Yirmeyahu, Yahvé ha exaltado. Entonces, estas razones son las que han llevado a dar peso a la propuesta de que las cuatro consonantes llevaban dos vocales intermedias y se pronunciaba el nombre como Yahvé, como Yahvé. Por el año 1000 después de Cristo, los masoretas, unos escribas judíos, masoretas significa los de la tradición, unos escribas judíos, ellos como estaban acostumbrados a esa tradición, a esa costumbre de que cuando se llegaba
al tetragramatón se pronunciara la palabra Adonai, entonces ellos lo que hicieron fue que al llegar al tetragramatón insertaron las vocales, las mismas vocales que corresponden a la palabra Adonai. Entonces, miren ustedes acá cómo vemos la palabra Adonai con sus vocales, con las vocales que se presentan acá. Aquí, entonces, tenemos la A corta en este punto, como también tenemos la A larga, ¿sí? Y aquí tenemos la O. Entonces, lo que ellos hicieron fue que cuando llegaron al tetragramatón sagrado, colocaron las vocales de Adonai y las trasladaron al nombre al tetragramatón, al nombre que ellos ya no sabían o que no tenían una idea clara de cómo se pronunciaba, y colocaron esas vocales dentro de ese tetragramatón con el propósito, con el objetivo de hacer como una indicación para que la gente cuando llegara allí mencionara Adonai, pero no era con ningún otro propósito, sino que la gente siguiera diciendo Adonai. Por eso fue que insertaron esas vocales. Esa fue una idea de parte de los masoretas. Quisiera saber, aquí en un momento quiero hacer una pausa. Quisiera saber si se está compartiendo bien y si todo está saliendo bien. Hermano Luis, usted me indica, ¿nos está saliendo bien todo lo que hemos dicho hasta ahora? Sí, hermano, se ha escuchado muy bien. Las diapositivas todas han salido conforme a la explicación que ha estado dando y vamos bien, hermano. Bueno, Muy muy buena bien. Bueno, entonces, la presentación. amén, gracias a Dios. Ya entonces vamos a ir terminando esta primera parte para dar la participación de complementación a nuestro hermano. Bueno, voy a continuar y voy terminando esta primera parte. Voy a volver a compartir entonces las diapositivas. Gloria al nombre del Señor Jesús. Bueno, muy bien. Entonces, resulta, aquí hemos dicho entonces que esa colocación de las vocales fue un arreglo de los masoretas con el propósito de que se pronunciara Adonai. Ese era el propósito de ellos. No era, el propósito de ellos no era que se pronunciara el nombre sagrado, sino que se pronunciara Adonai cuando se llegaba ahí. Por allá por los siglos XV al siglo XVI ocurrió lo que se llamó el Renacimiento. El Renacimiento fue un deseo de la cultura europea de interesarse nuevamente por toda la cultura clásica, por toda la cultura grecorromana. Y entonces, al interesarse por la cultura grecorromana que se había dejado en el olvido muchos años atrás, eso se llamó el Renacimiento, ¿sí? Entonces se comenzaron a estudiar también los idiomas antiguos, se comenzó a hacer un énfasis en el griego, en el hebreo y en la cultura antigua, y a eso se le llamó el Renacimiento. Entonces, cuando los hombres llegaron a el texto masorético y vieron en el texto masorético el tetragramatón con estas vocales, ellos, como no sabían lo que había ocurrido con los masoretas, ocurrió que ellos comenzaron a leer las vocales como si hicieran parte del nombre sagrado sin saberlo. O sea, lo hicieron de una manera ignorante, digámoslo así. Ellos tenían que haber dicho Adonai, pero en vez de haber dicho Adonai, lo que comenzaron a decir fue Jehová o Jehová, ¿sí? Las vocales que se insertaron acá eran la A corta, recordemos, la A corta, la O y la A larga, ¿sí? Pero resulta que cuando ocurre, hay una regla fonética en el hebreo que habla de la mutación de la yod. Cuando la A corta está detrás de una yod, se cierra y suena como una E. Entonces, por eso no se decía Jehová, sino se decía era Jehová. Jehová, que latinizado quedó como Jehová, Jehová. Latinizado quedó de esa manera. Bueno, en realidad no se lee aquí como una I, en realidad no se lee como una I, sino como una J, porque esta es la I consonante. O sea, latinizado quedó fue Jehová, Jehová. Entonces, a mediados del siglo XVIII,
esa escritura latina que el español heredó del latín, finalmente terminó convertida en Jehová, y a partir de esta, y esta es la forma que ha sido conocida. Casiodoro de Reina popularizó esta escritura Jehová o Jehová. Bueno, aquí me confundo leyéndolo como I, pero realmente es la I consonante, se lee como una J, ¿sí? Se lee Jehová o Jehová, Jehová. Y entonces queda en nuestro alfabeto organizado del siglo XVIII como Jehová, de la forma en que lo hemos dicho. Así se popularizó en la versión de Casiodoro de Reina de 1569 en la Biblia del Oso, porque él también pensó exactamente lo mismo, que no se tenía que decir el Señor, que era el propósito de los masoretas, sino que se tenía que leer como Jehová. Entonces, como conclusión número uno, tenemos que la pronunciación Jehová no es ni nunca fue el nombre de Dios en el Antiguo Testamento. Eso es lo primero que tenemos que decir, ¿cierto? Vemos nosotros que la pronunciación Jehová no es ni nunca fue el nombre de Dios en el Antiguo Testamento, sino que esta pronunciación se dio por accidente y es una pronunciación artificial del nombre divino. Esta es la primera conclusión a la que llegamos, pero nosotros estamos viendo que esa pronunciación se da por accidente, se da por ignorancia, ¿cierto? Es una pronunciación artificial verdaderamente del nombre divino, y entonces hasta aquí llegamos a la primera conclusión de nuestra exposición. Quisiera entonces dar la oportunidad a mis queridos hermanos, a Alexander y al hermano Luis, para que hagan sus respectivas complementaciones a esta primera parte de la exposición. Adelante, hermano Alexander, le damos la participación. Gracias, hermano Luis y hermano Julio. Bueno, para hacer un poquito más, complementar lo que dice el hermano Julio, esta discusión no es de ahora, esta discusión viene desde mucho tiempo atrás. Y el hermano Julio nos ha dicho que fueron los judíos, los propios judíos, que en su afán de no pronunciar el nombre del Señor, comenzaron a llamar, por ejemplo, lo que es la versión Septuaginta, o la Septuaginta, comenzaron a llamar el nombre del Señor, lo quitaron, lo borraron y pusieron el nombre o el sustantivo Señor, para no pronunciar Yahweh o Yahvé, no querían pronunciar. Esto los historiadores dicen que se debió a dos factores. Uno, que ellos querían ocultar el nombre del Señor de los gentiles, es decir, de los griegos que se hacían, digámoslo así, judíos, o sea, prosélitos, querían ocultar el nombre del Señor de ellos. Y la otra razón obedece también a que lo que dice la ley de que no se puede pronunciar el santo nombre del Señor en vano. Entonces, cuando ellos toman su texto hebreo y lo traducen al griego, omiten el nombre del Señor y colocan curios o Señor para llamarle en griego y no colocar el nombre del Señor, para no caer en eso. Uno, como dicen algunos historiadores, era para evitar que los gentiles pronunciasen el nombre del Señor, o dos, era para no caer en la ley que dice que no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Ahora, el hermano Julio también nos ha dicho que el hebreo, a pesar de carecer de vocales, el hebreo antiguo, a pesar de carecer de vocales, no se podía pronunciar sin ellas. ¿Sí? Ejemplo claro, cuando se toma el nombre del Señor, YHWH, al ser pronunciado, ¿sí? Dicen algunos que la correcta traducción es Yahweh, o sea, se tiene que introducir las vocales, a pesar de que carecía de ellas, pero en su pronunciación los hebreos tenían que pronunciar esas vocales. Ahora, según los historiadores, fueron los mismos judíos en su
deseo de volver a retomar darle o colocar en su escritura el nombre del Señor. Ellos mismos fueron los que colocaron esas vocales, como el hermano Julio lo ha dicho, tomar el nombre de Adonai y poner esas vocales allí. Ahora, quiero acotar algo. Uno de los que vemos por las redes sociales que se opone al nombre de Jehová, y toma como base una Biblia, escuche bien, una Biblia, toma como base decir que la Biblia del oso, que esa Biblia es la versión original y dice que allí no está el nombre de Jehová, el tal se equivoca. Porque el hermano Julio nos ha mostrado cómo ha venido la evolución del hebreo al español, tomando la YHWH y colocándole las vocales de Adonai, y como él mismo lo dijo, su transliteración al español queda como Jehová. Ahora, al pasar esto al latín, la I que el hermano Julio mostró, esa es la I consonante o la I alargada, que se pronunciaba como J. Escuche bien, se pronunciaba como J, I alargada, ¿sí? Se pronunciaba como J. Al transliterar esto de los idiomas, Jehová, del hebreo al latín, ¿sí? Jehová quedó Jehová o Jehová, que al ser transliterado al español, como es la I alargada que se pronuncia como una J, por eso hoy nos ha derivado en Jehová, eliminando la H al final, porque la H es muda, no toma ningún partido ahí, por eso fue eliminada en nuestro español actual. Podemos decir a ciencia cierta que esta discusión no es nueva. Esta discusión viene desde el tiempo, es más, desde el tiempo de la Reforma, y mucho tiempo atrás, donde los judíos masoretas, ¿sí? Desde el siglo IV al siglo X, ellos en sus escritos colocaban el nombre del Señor, o sea, Jehová, lo que hoy se define o se define o se escribe como, o se traduce también como Jehová, lo cual no es nuevo. Esto es muy antiguo y podemos decir a ciencia cierta, el nombre Jehová no es pagano, no es un invento, sino que es el resultado de la transliteración del nombre del Señor, hebreo, latín y de latín al español. Hebreo, latín y de latín al español. Eso es una transliteración, por lo tanto no puede ser pagano, como sucedió con el nombre de Jesús. ¿Sí se acuerdan ustedes de eso? El nombre de Jesús, que decían que era pagano, que el nombre de Jesucristo es pagano, que el nombre de Jesús es pagano. No, eso es una transliteración, que la verdadera pronunciación es Yeshua o Yahshua. No, es una transliteración. Nosotros somos de habla hispana y tenemos que hablar hispanamente. Eso hicieron se ha hecho eso en el transcurso de la historia en base al nombre Jehová, que traducido al latín es Jehová y al español es Jehová. Ese sería mi aporte en esta parte. Gracias, hermano Alexander, por su aporte. Quiero felicitarlos a ambos por sus intervenciones. Acá hay una pregunta que hace el hermano Caballero, le hace al hermano César Clavijo, que yo estoy seguro lo responderá en su debido momento, pero para que la pregunta no quede así en el aire. Dice, hermano César, ¿qué opina usted sobre el tetragramatón YHWH, pero para brujos, wicanos, etcétera, que es su talismán más poderoso, dicho por ellos mismos? Y hay rituales en videos invocando a Satanás usando YHWH. Entonces, el hermano Julio César, estoy seguro que dará respuesta a esta pregunta. Y yo pienso que hay muchos hermanos, de pronto, no con esta explicación que nos ha dado los hermanos, tan amplia, consensuada, sistemáticamente,
pero sí sé que hay muchos hermanos que entienden que el nombre de Jehová es un nombre que viene de las cuatro consonantes más la agregación de las vocales de la palabra Adonai. Lo que pienso es que los hermanos, bueno, ya se les amplió. Creo que el hermano Julio César aportó suficiente material para corroborar y afianzar esto. Y pienso que los hermanos lo que ahora les interesa saber es si ya dando por sentado que el nombre de Jehová es una mezcla, por así decirlo, entre las cuatro consonantes más las vocales de la palabra Adonai y no es un nombre propio original, si es adecuado o no usarlo en las liturgias, en nuestros servicios, en nuestra vida cristiana. Entonces pienso que esa es como la segunda pregunta para que el hermano Julio César, conjuntamente con el hermano Alexander, lo puedan desarrollar ampliamente en este estudio. Adelante, hermano Julio. Sí, hermano Luis, esa pregunta vamos a responderla. Vamos a pasar al segundo punto. Precisamente en la segunda parte de nuestra exposición tenemos obligatoriamente que tocar ese punto y vamos entonces a proceder a continuación. Me gustó mucho el aporte que hizo el hermano Alexander y gracias a Dios continuamos entonces con esta exposición. Vamos a compartir nuevamente nuestra pantalla entonces para continuar con las diapositivas que hemos traído y podamos seguir entonces avanzando. Ahorita me devuelvo al punto que estamos aquí tratando y entonces hemos terminado esta conclusión 1. Vamos a seguir con la exposición. Yo invito a los hermanos y a los amigos que están viendo este video que lo repasen, que hagan las respectivas pausas del video por cuanto se está dando mucha información y ustedes tienen que hacer la pausa respectiva para poder que este conocimiento les pueda quedar bien afianzado. Estas exposiciones no son unas exposiciones que uno solo con oírlas una vez ya de pronto logra tener toda la información bien clara, sino que es importante poderla repetir para que esa información se quede realmente con nosotros. Vamos entonces a hablar si el nombre Jehová es de origen pagano. ¿Sí? Ese es el punto que vamos a tratar. Y tenemos aquí que hay un pastor llamado Cohen Gary Reckard, un pastor unicitario de la Comunidad Internacional de Jesús el Mesías, quien ha sido un promotor de la idea de que el tetragramatón es de origen pagano y que por ende la escritura del tetragramatón YHWH, así como el uso del nombre Jehová, es una blasfemia. Quiero aclarar acá que el pastor Cohen Gary Reckard, el pastor Gary Reckard es un pastor de muchos años, de mucha trayectoria, que ha hecho un trabajo brillante para hacer crecer el evangelio, que él es un hombre que ama la unicidad de Dios con todo su corazón, que incluso también predica el plan de salvación según la verdad de Hechos 2:38. Él tiene muy buenos artículos, tiene muy buen material, yo los he leído e incluso he colocado algunos de ellos en mi blog Fe Bíblica, pero no estamos de acuerdo cuando Cohen Gary Reckard, el pastor Gary Reckard, ha dicho que el tetragramatón YHWH es pagano, que es una blasfemia y que por lo tanto decir Jehová es algo blasfemo. Él incluso dice, el pastor Reckard dice que incluso el nombre Yahvé también es blasfemo porque viene del tetragramatón. Obviamente hay otras muchas más personas que están diciendo esto, tanto en el mundo unicitario como en el mundo trinitario y como en otras teologías, pero el pastor Reckard vale la pena nombrarlo porque él se ha destacado en promover esta doctrina de que el nombre Jehová es pagano, de que el tetragramatón es blasfemo y de que incluso no se debe decir ni Yahvé ni Jehová de ninguna manera. Él ha dicho que el nombre, el pastor Reckard ha dicho que el nombre original de Dios en el Antiguo Testamento era Jesús, que incluso se pronunciaba Jesús. Bueno, yo no sé entonces si se pronunciaba, como él habla inglés,
Entonces él parece que dice que se pronunciaba Jesus. Y entonces cuando nosotros lo pronunciamos como Jesús, entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Sí? Ahí comenzarían a haber unos problemas porque de todas maneras sabemos que el nombre, de acuerdo con los idiomas del mundo, ha tenido diferentes pronunciaciones. Y eso está bien por cuanto Dios ha venido a llamar pueblo de toda raza, tribu, lengua y nación. En nuestro medio, en Colombia, hay un hombre llamado Fernando Caballero que ha seguido la doctrina del pastor Recard y ha colocado información en un blog que se llama Jesús es el nombre del Padre Eterno, donde él también tiene información donde nos dicen que nosotros no debemos mencionar bajo ninguna circunstancia el nombre Yahvé o el nombre Jehová, por cuanto vienen de un tetragramatón pagano. Ya vamos a ver cuáles son los argumentos que ellos dan, pero lo que llama la atención es que el pastor Recard ha dicho en repetidas ocasiones que en el Antiguo Testamento el nombre aparecía era como Jesús. Sin embargo, más que decirlo solamente o afirmarlo, el pastor Recard no da ninguna prueba certera acerca de esto. Llama la atención que el pastor Recard menciona el texto de Zacarías en el capítulo número 3, creo que es en el capítulo número 3 y en el versículo número 3, donde aparece el nombre del sumo sacerdote Josué. Y entonces él dice que allá aparece, en el hebreo, aparece como Jesús. Y que entonces es la prueba clara de que el nombre Jesús sí se encontraba en el Antiguo Testamento. Pero cuando nosotros estamos mirando ahí, es verdad que el nombre Jesús aparecía en el Antiguo Testamento aplicado al sacerdote Josué, pero no se está diciendo que ese sea el nombre que corresponde todas las veces cuando encontramos las 4 consonantes. Entonces, ahí no hay una prueba contundente. En Zacarías, en el capítulo número 3, en el versículo 3, dice: y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Entonces, el pastor Recard nos dice que en Zacarías capítulo número 3, versículo 3, aparece el nombre Josué, que es Jesús, ¿sí? Que es Jesús. Y entonces, que ahí se encuentra el nombre de Jesús en el Antiguo Testamento, pero es verdad que ahí se encuentra, pero eso no es, pero no es verdad que por extensión en todos los lugares donde se encontraban las 4 consonantes, entonces se deba pronunciar la palabra Jesús. Eso no es verdad. El pastor Recard también nos dice en un artículo de él, nos muestra esta lámina, estas figuras, y nos dice que este es un dibujo que aparece en un fragmento de una cerámica que es de la primera mitad del siglo VIII antes de Cristo, y que en esa cerámica aparece este dibujo acompañado por unas palabras que son las siguientes: te bendigo ante YHWH, o digámoslo aquí, el Yahvé de Samaria y su acera. Entonces nos dice el pastor Recard que por cuanto se ha encontrado esa cerámica, que entonces esta es la prueba clara de que el nombre Yahvé o Jehová es pagano, que porque las 4 consonantes en esta cerámica están referidas a un dios pagano, el cual era una especie de Baal, una especie de toro, y su acera era su consorte o su diosa consorte, su diosa que lo acompañaba. También nos dice el mismo pastor Recard y también Fernando Caballero, también dicen ellos, porque utilizan los mismos argumentos, es que las letras del tetragramatón no son hebreas, sino que son arameas y de origen babilónico. Entonces, está diciendo, mire, es que cuando se están usando estas letras que ya no corresponden al paleo hebreo, sino estas letras que son como cuadraditas, estas letras cuadraditas ya son de origen arameo y por lo tanto de un origen babilónico, y por lo tanto, si esas letras son de un origen babilónico, ese origen es pagano. Por lo tanto, cualquier escritura que tenga este tipo de letra es pagano, es lo que él nos está diciendo, ¿sí?
Y entonces nos dice también, además, que el tetragramatón es un invento del fariseísmo del templo y que se usa en rituales de brujería y como un amuleto, como el más grande de los amuletos. Ciertamente nosotros vemos, y es verdad, que hay unos amuletos que se llaman el tetragramatón en la brujería, ¿sí? Lo usan en la brujería y también en forma de amuletos para hacer invocaciones de demonios y todo lo demás. Y entonces vemos nosotros aquí que ponen tetragramatón, ¿sí? Tetragramatón, y por aquí ponen entonces algunas palabras en hebreo, y aquí estamos viendo también las 4 consonantes Yod, Hei, Bai, Hei. ¿Sí? Están aquí, en esta parte, por aquí en una parte de esa estrella. Entonces, el argumento es que como se ha utilizado como un amuleto y se ha colocado el nombre, el tetragramatón, las 4 consonantes, se han colocado dentro de estrellas que son amuletos que se utilizan para la brujería y para el esoterismo, que entonces esto es una evidencia clara y contundente de que mencionar el tetragramatón o decir Yahvé o decir Jehová, que eso ya demuestra claramente que hay un paganismo. Vamos entonces a responder ese argumento. Cuando nosotros vemos la escritura, vamos a concluir lo siguiente, y voy a mostrarles unas porciones de la Biblia para que esto quede claro. Como conclusión, todos vamos a decir lo siguiente, que secuestrar el nombre de Dios, ¿sí? Secuestrarlo, digamos, darle un uso indebido, darle un uso incorrecto al nombre de Dios para aplicarlo a falsos Yahvés o falsos Jehovás, no lo hace pagano. Por ejemplo, en Éxodo, en el capítulo número 32, en el versículo número 5, nos dice la palabra del Señor que Moisés estaba en el monte Sinaí y se demoró para venir a donde el pueblo. Y entonces la gente del pueblo se desesperó porque Moisés no venía, y entonces se les ocurrió hacer un becerro de oro. Y dice el versículo 5 que viendo esto a Aarón, edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. ¿Sí? Bueno, mañana será fiesta para Yahvé, dijo a Aarón. Pero nosotros estamos viendo que la fiesta se le hizo fue al becerro. O sea, al becerro de oro, ellos le llamaron de manera irresponsable y de manera blasfema, le llamaron Yahvé. Pero secuestrar el nombre de Dios para aplicarlo a falsos Yahvés, ¿sí? No lo hace pagano. Así como cuando así como cuando se secuestra el nombre de Jesús para aplicarlo a otros Jesús que no son el verdadero Jesús de la Escritura, tampoco hace pagano al sagrado nombre. Vea, si nosotros, ahí tenemos el texto, por ejemplo, de 2 de Corintios, capítulo número 11, versículo 4, que dice que Pablo se aterraba de que hubiera gente que soportara o tolerara que se adorara a otro Jesús que no era el Jesús de la Biblia. Si nosotros hacemos caso al argumento que da el pastor Gary Recard y el argumento que da Fernando Caballero, que es el mismo de Gary Recard, que es copiado de él, si nosotros damos cabida a ese argumento, entonces también tendríamos que decir que porque el nombre Jesús se ha utilizado para deidades falsas, que entonces el nombre de Jesús es pagano, lo cual no es correcto y no es cierto. Gary Recard y Fernando Caballero saben que el nombre de Jesús se ha utilizado para llamar, por ejemplo, a la segunda persona divina y distinta del Dios falso de la Trinidad. Y si ese es un Dios falso y le llaman Jesús, ¿eso hace que el nombre Jesús sea un nombre falso? No, de ninguna manera. Entonces, de esta manera queda así destruido el argumento que ha presentado el pastor Gary Recard y el argumento que también ha presentado Fernando Caballero y que ha venido haciendo mucho daño y creando confusión en muchas personas sencillas que van en busca de la verdad. Hasta aquí, entonces, paramos este asunto de la conclusión 2. Y vamos a dar la oportunidad para que nuestros hermanos también tengan la oportunidad de hacer la complementación. Adelante, Manuel Alexander.
Gracias. Bueno, para argumentar sobre esto, déjeme decirle, amigos y hermanos, que sobre esto la historia es rica y el hermano ha hablado sobre este tema del robo o el secuestro que hacen del nombre del Señor. En la época romana, uno de los dioses de los romanos se pronunciaba casi similar a como se pronuncia el nombre del Señor, Jehová. Se pronunciaba así. Indica esto que ese Jehová es el mismo Jehová de los judíos, es el mismo Jehová. Dicen algunos, dicen que por ser muy similar la pronunciación se puede referir al mismo Dios y que por eso se está refiriendo al paganismo del nombre de Jehová o Jehová transliterado a nosotros. Ahora, también es de aclarar que el nombre del Señor no es un invento, ¿sí? Esas 4 letras no son ningún invento. Los que han tenido la oportunidad y saben hebreo, de ver en los manuscritos del Mar Muerto, allí aparece el nombre, ¿sí? Los judíos reconocen como el nombre de su Dios ese nombre, lo reconocen. Ahora, el hermano Julio nos ha dado una clara evidencia de lo que los judíos, los mismos judíos hicieron al ponerle el nombre del Señor a un becerro. Indica que ese becerro era el mismo Dios. ¿Indica eso? Lo que los seres humanos hemos hecho, ¿sí? Con el nombre del Señor no es culpa de Dios, para que nosotros digamos, afirmemos, o se pueda argumentar que el nombre de Jehová, ¿sí? O el nombre de Yahweh, o el nombre de Yahvé sea pagano, que porque aparece en un amuleto, o aparece en cierto culto pagano del tiempo babilónico. Yo creo que es absurdo. O que aparece también como similar el nombre a un dios romano. Eso es absurdo. Lo que yo creo y considero es la evidencia textual nos dice que es los mismos hombres que han secuestrado el nombre de Dios para atribuírselos a sus deidades. Recordemos que desde el tiempo antiguo, cuando vemos en el libro el libro de los jueces, cuando la tribu de Dan se separa de las demás tribus, ellos toman un levita, ¿sí? Y toman los ídolos de ellos y dicen ellos que ese es Jehová su Dios. Era esos ídolos que tomaron de ese hombre, era Jehová su Dios. Cuando se separa la tribu de Dan, la tribu de Dan se separa y va en busca de sus dioses. Ese era Jehová su Dios. No, hermanos, no. Y eso lo hizo una tribu y eso lo hizo Israel. Ahora, ¿qué nos sorprende a nosotros que los brujos tomen el nombre del Señor para hacer brujería? Hemos evidencia, hay mucha, que los brujos toman el nombre de Jesús, el nombre disque de los santos, el nombre de los ángeles, ¿sí? Para hacer sus brujerías. Que en el nombre de Dios dicen ellos para hacer sus brujerías. ¿Será que Dios está a favor de eso? No, yo creo que es como dice la escritura, dice Pablo, que Satanás se disfraza de ángel de luz. Se disfraza de ángel de luz aparentando sus ministros ser ministros de Dios, pero no lo son. Y Satanás desde un comienzo, escúcheme bien, ha querido ser igual a Dios. Eso no es extrañar, eso no es extraño. Ha querido ser igual a Dios. Léase el libro de los jueces, léaselo. Cuando la tribu de Dan se separa y ellos toman sus dioses falsos. Y dicen, ve y dinos cuál es la voluntad de Jehová. ¿Cómo nos irá en nuestro camino? Y hacen que este hombre le hable a un ídolo. Entonces no es de extrañar. Yo creo que eso no es de extrañar. Yo creo que estas cosas, hermanos, hay que analizarlas desde el punto de vista escritural y también un poquito desde el punto de vista histórico. Siempre el hombre, siempre el diablo, por ir en contra de Dios, le dice a las cosas de ellos, o sea, a lo que se llama la religión siempre le ha querido atribuir eso como si fuese Dios. Y no es Dios. No es Dios. ¿Sí? Tiene apariencia de piedad, dice Pablo, pero pues de la verdad con el uso
se daña, se quiebra. No hay verdad en ello, ¿no? Entonces, podemos concluir, ni los babilónicos, ni los romanos, ni aquel que quiera tomar el nombre del Señor para atribuírselo a su Dios, puede decir que el nombre del Señor, entonces por eso sea pagano o idólatra, no. Más vale, ellos han hecho el nombre del Señor, se lo han atribuido a su Dios, como lo hizo la tribu de Dan, como lo hizo Israel y como lo han hecho a través de la historia. Ese sería mi aporte. Gracias, hermano Alexander. Yo quiero pues decir solamente lo siguiente. Bueno, yo creo que con estos ejemplos que se han suministrado, no podríamos decir que porque alguien que tome el nombre de Jehová para hacer cosas inapropiadas, eso signifique que ya el nombre no sea válido, o que sea pagano, o que sea un nombre blasfemo o algo por el estilo. Pienso que con los ejemplos que ya han dado los hermanos es más que suficiente. Ahora, yo estoy leyendo aquí algunos comentarios de hermanos donde dicen, bueno, está bien, pero a la final el nombre de Jesús es el nombre que es sobre todo nombre. ¿Para qué vamos a mencionar un nombre de Jehová cuando ya conocemos el nombre revelado de Dios? ¿Para qué vamos a estar hablando de un Jehová cuando ya podemos hablar sencillamente de Jesús? No ignorando que el nombre del Señor Jesucristo es el nombre que se nos ha dado a conocer, pero nosotros estamos hablando es en el sentido mayormente del Antiguo Testamento. ¿Cómo podemos mencionar el nombre de Dios cuando leemos textos del Antiguo Testamento? No podríamos hablar del nombre de Jesús porque en el Antiguo Testamento todavía no se había dado la manifestación de Dios. Entonces, ¿cómo hacemos cuando leemos textos del Antiguo Testamento? No podemos utilizar el nombre de Jesús porque estaríamos utilizando un nombre dentro de un tiempo que todavía no se había revelado. Obviamente ya conocemos el nombre del Señor, pero nos estamos refiriendo es si el nombre de Jehová es blasfemo, si el nombre de Jehová es un nombre que es pecado usarlo cuando leemos textos del Antiguo Testamento, cuando hablamos de Dios, cuando nos referimos a Dios antes de su manifestación en carne. A eso es lo que nos estamos refiriendo, ¿verdad? No estamos hablando de que el nombre de Jesús no sea el nombre de Dios, no sea el nombre revelado de Dios, no, que el nombre de Jesús no es el nombre que es sobre todo nombre, que el nombre de Jesús es la máxima revelación del Señor, ¿verdad? No estamos en contra de eso. Lo que estamos hablando es si cuando leemos, nos acercamos al Antiguo Testamento, cuando hablamos de Dios antes de su encarnación, si podemos llamarlo Jehová, si es pecado, si no es pecado, si es un nombre blasfemo. Entonces, a eso es lo que nos estamos refiriendo. Y con todas estas evidencias que ha dado nuestro hermano Julio César Clavijo Sierra y el aporte que nos ha dado, que es muy valioso, de nuestro hermano Alexander, pues queremos decir que aunque nosotros entendemos que el nombre de Jehová no es un nombre original de las Escrituras, tampoco podemos considerarlo que el nombre de Jehová, por las razones que ya ha dado tanto el hermano Clavijo como el hermano hace rato, como un nombre blasfemo o pagano. Hasta allá no podemos llegar. Sin ignorar la realidad, tampoco podemos caer en cuestiones de pecado, de que el nombre del Señor es blasfemo, el nombre de Jehová es blasfemo, que el nombre de Jehová es pagano. Entonces, sin ignorar la verdad, tampoco llegar a un punto de considerar que si hablamos del Señor antes de su manifestación en carne
y llamarlo Jehová como pagano, idólatra o algo de pecado, tampoco debemos llegar hasta allá. Adelante, hermano Julio. Muchas gracias, hermano Alexander y hermano Luis. Es un gusto escuchar esas complementaciones que ustedes han dado. Y invitamos a los hermanos para que repasen las otras dos enseñanzas que hemos dado, que ya mencionó el hermano Luis, que van en este mismo sentido, para que puedan profundizar acerca del nombre de Dios. Me gusta que en este momento este programa lo está viendo Fernando Caballero. Me gusta que él esté aquí. Dice Fernando Caballero en sus comentarios que yo he cambiado lo que él sostiene, que porque el nombre de Jehová sí se ha utilizado para invocar demonios, mientras que el nombre Jesús no se ha utilizado para eso. Fernando Caballero es el que ha venido extendiendo esa idea en nuestro medio hispano, pero como vengo diciendo, él ha tomado los mismos argumentos del pastor Recard. El pastor Recard no presenta ningún argumento contundente de que el nombre de Dios en el Antiguo Testamento era Jesús. Como bien decía el hermano Luis, no podemos llegar nosotros a caer en ese error de entonces cuando leemos el nombre de Dios en el Antiguo Testamento decir Jesús, porque ahí no decía Jesús, ahí estaban las 4 consonantes, y si a usted no le gusta decir Jehová, entonces diga Yahvé, pero no hay ningún problema, no es pagano, no es blasfemo. Quisiera decirle, mostrar un texto que refuta el argumento que nos da Fernando Caballero, y es el que está en Hechos de los Apóstoles, capítulo número 19, versículo 13. Dice la palabra del Señor ahí, dice, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. O sea que miren, aquí estamos viendo que también unos hombres exorcistas, unos hombres que eran unos brujos que actuaban en el ocultismo, mencionaron el nombre de Jesús. Le dieron un uso inadecuado. El hecho de que esos exorcistas hubieran mencionado el nombre de Jesús hace que el nombre de Jesús sea pagano o blasfemo. Por la misma razón, entonces, nosotros vemos que esas cerámicas que mostró el pastor Recard y ese argumento también que citó muy bien el hermano Alexander de que la tribu de Dan le haya dado a unos ídolos el nombre de Yahvé, o que también los judíos le hubieran dado al becerro de oro el nombre de Yahvé, eso no hace que el nombre de Yahvé sea blasfemo. Nosotros no podemos caer en esos extremos y comenzar a aturdir la confianza de los pequeñitos para confundirlos, ¿cierto? Porque lo que nosotros enseñamos es de mucha responsabilidad y nosotros nos debemos también a todos los que hasta ahora se van formando en el camino del Señor. Tenemos que tener cuidado de ellos, ¿sí? Y ese tipo de argumentos que dicen que Jehová no se puede decir que porque es blasfemo, que porque es pagano, que Yahvé es blasfemo, que Yahvé es pagano, entonces lo único que hacen es crear divisiones y confusiones que no convienen. Vamos a terminar con esta última diapositiva. Y esta diapositiva la damos como la conclusión final de nuestra argumentación. ¿Cuál es el objetivo de las palabras y el idioma? Vea, las palabras y el idioma tienen como objetivo y meta primordial comunicar pensamientos. Eso es lo que buscan las palabras y el idioma, que se comuniquen pensamientos, que lo que está en mi mente yo lo pueda comunicar de tal manera que usted lo pueda entender. Para eso es que sirve el idioma. Si esto se logra, es decir, el comunicar pensamientos, entonces la pronunciación pasa a un segundo plano. ¿Sí? Pero tengamos presente algo. En el idioma español, el nombre Jehová, ¿sí? No, Julio. ¿No se está viendo? La diapositiva. Perdón, entonces un momento. No. Aquí aparecía como si la estuviera compartiendo, pero no. Bueno. Listo, la vamos a compartir. No, discúlpenme, aquí ya la vamos a compartir. ¿Ahora sí? Sí, está bien. Ahora sí. Eso, muy bien. Entonces, estamos diciendo que las palabras y el idioma tienen como objetivo y meta primordial comunicar pensamientos. Si esto se logra, ¿cierto? De que una mente pueda transmitir lo que está en su mente hacia otra mente, entonces, si esto se logra, la pronunciación de las palabras pasa a un segundo plano. No es tan relevante. Si usted puede lograr entender lo que yo le estoy diciendo. Ahora bien,
En el idioma español, el nombre Jehová, aunque sabemos que es una construcción artificial, ¿sí? Pero de todas maneras, el nombre Jehová ha logrado comunicar la idea del nombre propio de Dios en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, no es adecuado juzgar a quienes usan esta forma como paganos o blasfemos, ¿sí? No es adecuado decirlo por cuanto ese nombre ha logrado comunicar la idea del nombre propio de Dios en el Antiguo Testamento. Y así entonces concluyo esta exposición y vamos a dejar entonces que nuestros hermanos hagan esa reflexión final. Ya el hermano Luis había adelantado puntos, pero qué bueno que nosotros podamos tener presentes que hay gente que nos está diciendo, cuidadito con cantar Jehová, cualquier canción que diga Jehová, no, diga Jesús. Cuando usted vaya a leer Jehová es mi pastor, nada me faltará, no, diga Jesús es mi pastor, nada me faltará. ¿Sí? O sea, hemos llegado a ese tipo de extremos que no convienen para nada. Y hay gente que está diciendo entonces que no, que es que el nombre es pagano o blasfemo. Ahora, si a usted no le gusta Jehová y usted considera que Yahvé es la mejor pronunciación, pues diga Yahvé, ¿sí? Y si es que no le gusta Yahvé, diga Yahweh, si es que cree que Yahweh es más cercana. Lo importante es que nos podamos entender de qué estamos hablando. Y desde que nos estemos entendiendo de qué estamos hablando, ahí no tiene que haber ningún problema. Tenemos que tener mucho cuidado y nosotros tenemos que tener mucha responsabilidad con las personas que apenas empiezan en el camino del evangelio y otros que llevan mucho tiempo y que no saben mucho de estas cosas y comienzan a crearles una confusión que no conviene y se les hace daño a esas almas en vez de ayudarlas a edificar. Sí, señores, adelante, hermanos. Voy a decir lo siguiente para darle espacio al hermano Alexander. Estuve leyendo aquí un comentario y entonces aquí están pues manifestando, bueno, caballero, que el nombre de Jesús de todas maneras ya existía desde el Antiguo Testamento, que no había sido revelado era otra cosa. Bueno, ciertamente sí, el nombre de Jesús es un nombre que existía no solamente del Antiguo Testamento, yo pienso que existía antes de la fundación del mundo en la presencia de Dios y que fue revelado en la manifestación de Dios en carne. Pero pienso que haríamos un anacronismo cuando leyéramos el Antiguo Testamento y no asumiéramos la cosmovisión de lo que se presentaba y lo que se entendía en el Antiguo Testamento con el nombre de Dios. De tal manera, lo que no podemos caer es como en ese anacronismo de utilizar un nombre que en el Antiguo Testamento precisamente porque no había sido revelado. Lo que queremos darle es la correcta interpretación y cómo se debe entender en su contexto en el cual estamos leyendo la parte escritural. Eso es lo que queremos hacer, ¿verdad? Entonces, nosotros, obviamente, para nosotros, Dios solamente tiene un nombre y es el nombre del Señor Jesucristo. Pero cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, como no queremos hacer un anacronismo en lo que estamos leyendo y sacar fuera de contexto el nombre del Señor, que fue el nombre que Dios le mostró al pueblo de Israel, para darle una correcta interpretación de su contexto, del texto citado y leído, entonces cuando hablamos de Dios antes de su encarnación, hablamos de Jehová, hablamos de Yahvé, hablamos del Señor, pero cuando hablamos de Jesús, hablamos de ese Dios ya manifestado en carne y revelando su nombre en su máxima expresión. Eso no creo que tenga ningún problema. Lo que no podemos hacer es hablarle a los hermanos y aprovechando de su escaso conocimiento, informarles, ¿verdad? O aterrorizarlos que si hablan de Jehová o de Yahvé, entonces están pecando
están ofendiendo a Dios o algo por el estilo. Fíjese, mire lo que piensan los judíos con relación a la palabra Dios, del griego teos. Cuando usted habla con un judío, ellos se abstienen de llamar al Señor Dios, porque ellos consideran que la palabra Dios es un término pagano y no propiamente de los judíos. De tal manera, ellos llaman al Señor el Eterno. Entonces, y obviamente nosotros, pues no creo que aceptáramos tal pensamiento con relación a la posición de los judíos, con relación a llamar al Señor Dios. Porque los griegos eran los que utilizaban Dios para sus deidades. Entonces, si caemos en la posición de caballero, entonces tendríamos que aceptar la posición de los judíos con relación a nosotros y no podríamos llamar al Señor Dios por la misma razón que para el señor caballero no pudiéramos llamar al Señor Jehová o Yahvé o algo por el estilo con relación al uso que le dan inapropiadamente ciertas personas ajenas al cristianismo. Entonces, pienso que no somos ignorantes de la realidad del nombre de Jehová o de Yahvé. No es el nombre original de las escrituras, no es la pronunciación exacta, posiblemente una sea más exacta que la otra. Otros lo llaman Jehová, Yahvé, otros consideran que es Yahweh, y posiblemente una pronunciación sea más cercana que la otra, pero a la final ninguna como es tan exacta como en los originales. Entonces, eso no lo ignoramos, eso que quede bien claro, nosotros no somos ajenos a ese conocimiento. Lo que no aceptamos es que se use ese conocimiento para decir, atemorizar a los hermanos que decir Jehová, Yahvé o Yahweh es un pecado, es un nombre pagano, es un nombre blasfemo o algo por el estilo. Entonces, eso que quede como bien subrayado en esta oportunidad. Adelante, hermano Alexander. Gracias, hermano Luis. Bueno, yo tengo para responderle al señor caballero dos cosas. Y creo que usted, amigo caballero, está errando al considerar algo. Usted nos dice a nosotros y quiere enseñar y quiere, como dicen los hermanos, meter miedo a los hermanos si pronuncian Jehová o pronuncian Yahweh o pronuncian Yahvé, ¿sí? Y dice usted que ese nombre fue usado para invocar demonios. Ahora, mi pregunta es, entonces, ¿qué hacemos con los manuscritos hebreos que tienen el tetragramatón? ¿Qué vamos a hacer con esos manuscritos? Tenemos que invalidar esos 2000 años, 2800 años de antigüedad que tienen esos manuscritos. ¿Qué hacemos con los hebreos que tienen y usan esas cuatro palabras, YHWH, para atribuírselas al nombre de Dios? ¿Qué hacemos con ellos? ¿Están invocando un demonio? Pregunto, ¿están invocando un demonio al decir así? Al tener esas cuatro letras como el nombre de su Dios. Es evidente que usted solamente puede hablar por hablar, no más. Pero yo le aconsejo a usted que haga una investigación seria, concienzuda, siéntese, lea, investigue. ¿Sí? Creo que hoy se le han dado a usted algunas pautas investigativas para que usted parta de allí y llegue a una conclusión lógica, no una conclusión argumentativa, o sea, de lo que usted piensa. Ahora, vamos. Los judíos, saliendo de Egipto, en el desierto se hicieron un becerro de oro y llamaron a su Dios como se llamaba Dios. Le recuerdo que cuando Dios aparece a Moisés, le dice que Yahweh, así le llamarán por todas las generaciones, Yahweh. O sea, le da
las 4 letras, YHWH, o lo que se llama el tetragramatón. Se las da. Ahora, los judíos toman eso, ese nombre en judío, en hebreo, y se lo atribuyen a un becerro. Le pregunto a usted, entonces Dios les dijo a ellos que ese becerro era él. Le pregunto, porque la Biblia me dice a mí que lo que los judíos, perdón, lo que la gente, esos ídolos, eso es lo que se sacrifica, eso es a los demonios. Pregunto, ¿Dios era ese becerro? ¿O era el que lo llenaba todo? Otro ejemplo, la tribu de Dan le da el nombre de Dios a unos ídolos. ¿Esos ídolos eran Dios? ¿O Dios tiene la culpa de que estos hombres le hayan dado su nombre a estos ídolos, a un becerro y a unos ídolos? Pregunto, le pregunto a usted. Le pregunto a usted, ¿será que Dios es culpable de que la historia, el diablo se haya atribuido ser igual a Dios? Le pregunto. De pronto es que yo esté equivocado. De pronto. Y usted sería tan amable de pronto acceder a una conferencia con nosotros y hablarnos sobre eso. Entonces, yo creo que usted se está equivocando. Creo que usted se está equivocando. Como lo dijo el hermano Julio, como lo dijo el hermano Luis, decir Jehová no es el nombre original del Señor. Eso es una transliteración que ha pasado de Jehová o Yahweh a Jehová, ¿sí? Como se lee, se pronuncia en el latín, y del latín al español, ¿sí? Por la I alargada que se pronuncia como J, quedó Jehová. Quedó Jehová. ¿Por qué? Porque los mismos judíos, y eso que aunque el idioma judío o hebreo carece o carecía de vocales, no se pronunciaba sin ellas, no se hablaba sin ellas. Es imposible hablar sin vocales. Pero entonces vemos que ellos insertaron las vocales de Adonai, las insertan allí y por eso queda Jehová. Por eso queda Jehová. Y así es una de las pronunciaciones más acertadas que hay. Lo que hoy se conoce como Jehová. Entonces decir Jehová no es pecado. Decir Jehová es la transliteración de lo que es el nombre del Señor desde su origen hasta lo que hoy nosotros pronunciamos. Como decimos Jesús, el nombre Jesús en griego, en hebreo no es Jesús. No es Jesús. En griego mucho menos. En latín sí que peor. Pero es una transliteración, es una traducción de lo que se hace del nombre. Ahora, creo que usted también erra al decir que el nombre de Jesús existía en el Antiguo Testamento. Y le voy a decir por qué, dónde está su error. Su error, usted nos está diciendo que el nombre de Jesús se atribuía a Dios en el Antiguo Testamento. Erra. El nombre de Jesús no se atribuía a Dios en el Antiguo Testamento. Usted está errando allí. Usted está errando. Porque aparece 2 veces Josué, hijo de Nun, y en el sacerdote también en Zacarías. Pero pregunto yo, ¿esos 2 eran el Jesús? ¿Era Dios? ¿Esos 2 eran Dios? ¿Dijo Dios que él era Josué y que él era el sacerdote? ¿Dijo Dios que él era? No, usted está errando. Usted está errando. Ahora, como dijo el hermano Luis, Dios sí tenía en mente ese nombre. Y ese nombre significa Jehová Salvador o Yahweh salva, Yahweh salvación, Yahweh salvándonos, Yahweh salvador. ¿Sí? Porque él mismo dijo que él mismo vendría y nos salvaría. Es por eso que eso significa el nombre Jesús. ¿Sí? Yahweh salvándonos, Yahweh salvación, Yahweh salvándonos, Yahweh salvador. ¿Sí? Eso es lo que significa, pero no era atribuido, escuche bien, no era atribuido a Dios en el Antiguo Testamento, no era atribuido. Por lo tanto, usted está descontextualizado desde todo punto de vista. Lo que usted ha armado es un muñequito de paja que con solamente soplarlo ya se cae. Solamente soplándolo se cayó. Ya es un muñequito de paja. Y le digo a los hermanos, han dicho los hermanos, como quiera pronunciarlo, pronúncielo, pero no caiga en estas
malas interpretaciones, decir que es pagano, es falso, es diabólico, no. Es más, este amigo R diciendo que el nombre de Jesús no es usado para invocar demonios. Yo, pregúntele a un brujo, no es el Jesús bíblico, es otro Jesús, pero invocan dizque la Santísima Trinidad, invocan la Santísima Trinidad. Entonces están invocando a Dios. No, eso usted sabe muy bien que cuando se invoca la Santísima Trinidad y todo eso no se está invocando a Dios. Así invoquen un Jesús, pero no es el Jesús de la Biblia. Entonces usted está errando por toda parte. Está, mejor dicho, lo que usted hace es repetir lo que otro dice. Yo le aconsejo que se dedique un poquito al estudio, lea, instrúyase y después sí venga y hable con fundamento. Hable con fundamento. Hoy hemos pues desarmado así su muñeco de paja con un simple soplo. A los hermanos un consejo: no coman entero, investiguen. El nombre Jehová es solamente una traducción, ¿sí? Como es el nombre Jesús. Nosotros no somos hebreos, nosotros somos descendientes de una mezcla entre españoles e indígenas y que nos quedó como idioma español, y de allá viene el nombre Jehová, que traducido al español es Jehová. Sencillo, como es el nombre de Jesús, Jesús, que es Jesús. Sencillo, pero no es ni pagano, ni es mentira, ni es falso, no. Es el nombre del Señor en el Antiguo Testamento y Jesús, el nombre del Señor en el Nuevo Testamento. Porque el Señor dijo: y conocerán mi nombre, porque yo mismo que hablo estaré presente. Solamente cuando se hizo presente se dio a conocer el nombre, que es sobre todo nombre. Antes no. Bueno, eso es mi aporte. Amén, hermano Alexander. Mire, hay algo que hay que tener muy presente, y es que el nombre de Dios puede ser blasfemado. Eso dice la Biblia, ¿cierto? Puede ser blasfemado el nombre que Dios reveló tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Precisamente Santiago dice: no blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros, o sea, el nombre del Señor Jesús. Había gente que lo blasfemaba. Así como el nombre de Dios se ha usado en la brujería, el nombre de Dios en el Antiguo Testamento, y el tetragramatón, y el nombre Yahvé, y el nombre Jehová se ha usado en la brujería y como un talismán, y se ha usado para colocárselo a dioses falsos. De la misma manera hemos demostrado aquí que el nombre de Jesús también ha sido utilizado de la misma manera. Ha sido utilizado por exorcistas, ha sido utilizado por ejemplo, ¿cuántos ídolos encontramos nosotros en las iglesias del catolicismo romano que llevan el nombre Jesús? ¿Eso hace entonces que el nombre de Jesús sea pagano, o eso hace entonces que ese ídolo sea el verdadero Jesús? No, esos ídolos no son ningún Jesús. De la misma manera, hay unos por ahí que se identifican como los trinitarios, hablando de un Jesús que es una segunda persona, que no es el Jesús de la Biblia. Hay otros que son los arrianos, también hablando de otro Jesús. Los adopcionistas hablan de otro Jesús que no es el Jesús de la Escritura. Y así sucesivamente hay muchos Jesús, ¿sí? Pero hay lo que yo quisiera decir. Mire, yo, como vuelvo y repito otra vez, yo aprecio y respeto al pastor Récar, por causa de que él es una persona que se ha dedicado a la investigación de la unicidad de Dios y una predicación clara del plan de salvación. Pero así como también lo respeto, tengo que también decir que en esa parte está equivocado, porque el pastor Récar no ha sido capaz de dar una sola prueba, solamente da afirmaciones. Y él es una persona muy juiciosa en el estudio. Pero ¿cómo es posible? Porque es un escritor, tiene artículos, tiene material. Pero ¿cómo es posible que en este caso solamente haga afirmaciones y no las pueda fundamentar? Por ejemplo, decir que el nombre de Dios en el Antiguo Testamento era Jesús y citar a Zacarías capítulo número 3, versículo 3, donde el nombre está aplicado es al sumo sacerdote Josué, es un error terrible de parte del pastor Récar. El pastor Récar es capaz de decirnos a nosotros que es una mentira que las 4 consonantes aparecían en el Antiguo Testamento. Ya el hermano Alexander dice, ¿y entonces qué hacemos con toda esa cantidad de manuscritos que aparecen ahí? Dice el pastor Récar que es una mentira
que ese nombre se utilizaba con unas vocales incluidas, pero no da ninguna prueba, solamente dice que eso es mentira. Luego dice que es mentira, que también entonces que es mentira también que ese era el nombre que se había conocido desde siempre. Dice que incluso el nombre Yeshua también tiene problemas, que el nombre era Jesús. Jesús, pero entonces ¿en qué invocación? ¿En la del inglés o en la del español o en cuál? Porque la escritura en inglés y en español son las mismas letras con las mismas vocales, las mismas consonantes y las mismas vocales, pero la pronunciación cambia por completo. Entonces, ¿cuál es la pronunciación? ¿La del inglés o la del español? ¿Sí? O sea, hay una cantidad de asuntos donde solamente se hacen unas afirmaciones, pero no hay sustento de nada de lo que él está diciendo y lo único que se crea es terror entre la gente. Y entonces si yo canté una canción que decía Jehová es mi guerrero, entonces ya no la puedo cantar porque qué miedo estar era cantándole a un ídolo, a un dios pagano. Y así dañan a las almas y las confunden, y a eso es a lo que nosotros nos oponemos, porque nosotros tenemos una obligación, una responsabilidad cuando hablamos la palabra de Dios de cuidar las almas, de predicar el evangelio con sensatez y de predicar el evangelio para el crecimiento de los que nos oyen. Si algunas veces hablamos fuerte contra las doctrinas erradas, nuestro propósito no es perturbar a la gente, sino denunciar el pecado para que la gente pueda darse cuenta y salga de su error como lo estamos haciendo ahora. Entonces, así terminaría mi aporte. Muchas gracias, mis hermanos. Ha sido una bendición compartir con ustedes en el nombre del Señor Jesús. Adelante, mis hermanos. Bueno, yo quiero responderle aquí a nuestro amigo caballero una situación. Él escribe, el nombre de Jesús no puede usarse para rituales para invocar demonios. Lo mismo mis masones prohíben usarlo en sus logias. Bueno, yo que he orado y he hecho liberaciones, este argumento de nuestro amigo caballero sí que es muy débil, porque los brujos hablan de Jesús y es algo, yo creo que cualquiera que ha hablado con brujos y ha hecho liberaciones en el nombre del Señor Jesucristo, uno se da cuenta que ellos hablan de Jesús, invocan el nombre de Jesús, lo que no tienen es autoridad para hacerlo, ni hay una manifestación de Dios porque Dios está totalmente en contra de sus prácticas, pero que usan el nombre de Jesús, claro que sí. Hasta fíjense que los falsos maestros, los falsos hombres de Dios, de aquellos que dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre echamos demonios, sanidades y profecías. Y fíjese que el Señor les dirá, apartados de mí, hacedores de maldad. Quiere decir que los hacedores de maldad usan el nombre del Señor para hacer milagros, para profecías, para echar demonios. ¿Cómo llamará el Señor a esos que han usado su nombre para hacer todo eso? Dice, hacedores de maldad. Entonces, estos hacedores de maldad usan hasta el nombre del Señor, ¿verdad? Entonces, no podemos echar por tierra toda esta información, todas estas evidencias que se ha presentado aquí. Quiero terminar con mis últimas palabras de la siguiente manera. Nosotros con esta enseñanza no le estamos quitando fuerza al nombre del Señor Jesucristo como el único nombre que Dios ha revelado en su manifestación en carne. Es el nombre por excelencia, es el nombre que es sobre todo nombre, es la revelación máxima del nombre de Dios, el nombre del Señor Jesucristo. Eso no hay discusión, no hay problema con eso, ¿verdad? La iglesia solamente habló de ese nombre, predicó solamente de ese nombre y todo lo demás. Lo que nosotros con toda esta información que hemos dado es solamente para informar
que el nombre de Dios antes de su manifestación en carne, cuando leemos el Antiguo Testamento, no es apropiado leer el Antiguo Testamento y cada vez que se habla del nombre de Dios colocar la palabra Jesús, porque el nombre de Jesús solamente es por causa de la manifestación de Dios en carne, la revelación de Dios en carne. Y estaríamos haciendo como una especie de anacronismo, ¿verdad? Estaríamos no dándole el sentido apropiado a la lectura que nosotros hacemos en el Antiguo Testamento. Eso por una parte. Por otra parte, es obvio que si nosotros cantamos, por ejemplo, una alabanza que directamente con relación al Antiguo Testamento, es difícil decir que Jesús habló con Moisés. Obviamente Jesús habló con Moisés porque entendemos que ese Dios que habló con Moisés es el Dios que se manifestó en carne. Pero cuando leemos las Escrituras y dice el Señor, porque Jehová es mi nombre, no podríamos decir que Dios le dijo a Moisés porque Jesús es mi nombre. Entonces estaríamos como haciendo algo inapropiado dentro de un contexto que no sería como válido, ¿verdad? Entonces, claro que el nombre de Jesús es el único nombre del Señor. Lo predicamos, lo anunciamos, ¿verdad? Cuando echamos demonios, no invocamos el nombre de Jehová, invocamos el nombre de Jesús y hemos visto que los demonios se van. Cuando vamos a hacer sanidad, invocamos el nombre de Jesús y los enfermos se sanan. Cuando vamos a bautizar, invocamos el nombre de Jesús y los pecados son perdonados. Nos congregamos en el nombre de Jesús, predicamos en el nombre de Jesús para arrepentimiento y salvación, ¿verdad? Confesamos al Señor en el nombre de Jesús y todo lo que hacemos de palabra o de hecho lo hacemos en el nombre de Jesús. Es el único nombre dado por Dios a todos los hombres para que podamos ser salvos. ¿Cuál? El nombre del Señor Jesucristo. Eso no hay punto de discusión, pero no significa con esto que si un hermano dice Jehová, refiriéndose al Dios antes de su encarnación, refiriéndose a algún texto del Antiguo Testamento, entonces el hermano está pecando o está invocando un nombre inapropiado o está desagradando a Dios, o el nombre de Jehová, Yahvé o Yahweh es blasfemo o algo así. No podemos caer en esos extremos. Eso es lo que le estamos diciendo a los hermanos. Le estamos diciendo el hermano Julio César Clavijo y el hermano Alexander Cerrato les ha comunicado, les están informando a los hermanos, el nombre de Jehová no es el nombre original de Dios, el nombre de Yahweh no es el nombre original de Dios, el nombre de Yahweh no es el nombre original de Dios. De pronto un nombre se aproxime más que el otro en la pronunciación original, pero ninguno de los anteriores es el nombre original de Dios. Téngalo bien claro, entiéndalo, conózcalo, no sea ignorante, pero eso no significa que si usted utiliza el nombre de Jehová, Yahvé o Yahweh para referirse a Dios antes de su encarnación, esté pecando. Eso es lo que no aceptamos y transmitimos en esta enseñanza. Muy bien, hermano Luis, solamente quisiera aquí, precisamente por los comentarios que voy leyendo, nos dice el señor Caballero que en la Biblia, en muchas versiones de la Biblia, no dice ni Yahvé, ni dice Jehová, sino dice el Señor. Pues bien, ahí están tomando la tradición de no mencionar el nombre, sino decir Adonai, ¿sí? Si es que no les gusta decir Jehová o Yahvé por cuestiones de gustos, pues entonces digan Señor cuando encuentren el nombre Jehová. Pero lo que no queremos es que hagan daño a las personas. Ese es el punto. Que no le hagan daño a las personas, que no les digan que cuando están diciendo Jehová, que están mencionando a un Dios falso, que están mencionando a un becerro, que están mencionando al Dios de la luna de Egipto, que están mencionando a fulano o a sutano, que no les digan esas cosas porque esa no es la realidad. Dejen que la gente pueda crecer en el evangelio y dejen que la gente pueda utilizar estas palabras que no son ni paganas
ni blasfemas, sino que, como hemos visto, son una construcción artificial, pero que han comunicado el concepto del nombre de Dios en el Antiguo Testamento y están cumpliendo el objetivo del lenguaje. Y entonces, al cumplir el objetivo del lenguaje, entonces de esa manera se está logrando el propósito de la comunicación. Para nosotros, ¿qué es lo importante? Entender que ese nombre era Él es, el autoexistente. Ahora, si es que no les gusta decirlo ni en hebreo, entonces díganlo, Él es, porque eso es lo que significaba el nombre sagrado. Él es. Dios dijo, yo soy el que soy, y cuando el pueblo mencionaba Yahvé o Jehová, era Él es. Él es el que es. Yo soy el que soy, lo decía Dios en primera persona, y el pueblo lo decía en tercera persona, Él es el que es, ¿cierto? Pero como bien lo dice el hermano Luis, nosotros estamos completa y absolutamente convencidos de que el nombre de Jesús es el nombre sobre todo nombre que debemos predicar y poner en alto por encima de todo. Pero cuando vamos al Antiguo Testamento no cometemos el anacronismo de leer Jesús, porque ahí no dice Jesús. Entonces, muy buena la aclaración de nuestro hermano Luis. Dios le bendiga y le guarde. Gracias, mi hermano. El Señor Jesús le bendiga. Hermano Alexander, veo que tienes aquí algo que mostrarnos. Adelante, hermano. Gracias. Bueno, referente a lo que ya para concluir, quiero decirle al amigo caballero que el nombre de Jesús evidentemente viene a causa de las blasfemias a que el nombre Yahweh es puesto en evidencia por el pueblo o por los gentiles. Isaías 52, verso 5 dice, y ahora ¿qué hago aquí? Dice Yahweh. Ahí aparece, si usted lo lee en el hebreo, ahí aparece las 4 letricas, ¿sí? Lo que se le llama el tetragramatón, ahí aparece, léalo en hebreo. Ya que mi pueblo es llevado injustamente y los que en él se enseñorean lo hacen aullar, dice Yahweh, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día, continuamente. O sea, eso de que sea para invocar demonios, o sea, eso viene y es un cumplimiento de la profecía bíblica. El nombre del Señor era tomado y es tomado para ser blasfemado. Y por eso viene la manifestación de Dios. Dice, por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo estaré presente. Entonces, cuando pronunciamos el nombre de Jehová, Yahshua para unos, Yahshua para otros, estamos diciendo Yahweh es Salvador, Yahweh el Salvador, Yahweh es salvación. Por eso, porque Dios se manifestó en carne. Ahora, referente a lo que usted nos dice, amigo, de que algunas versiones dicen Señor, pues le confirmo que esto es en base a lo que es el texto de la versión de los 70, o sea, la Septuaginta, ¿sí? Es por eso, la versión de los 70, porque como ya le dije, y para que lea, y los hermanos pueden leer, algunos historiadores dicen que estos rabinos ocultaron el nombre del Señor era precisamente para no tomar el nombre del Señor en vano, para no blasfemarlo, y también para que los gentiles tampoco lo pronunciasen, para que los gentiles no lo pronunciasen, para que el nombre del Señor no fuese blasfemado. Yo considero que debemos hablar con fundamento. Ahora, para los que se creen tan puristas y dicen que ellos tienen una Biblia que no dice Jehová, ellos dicen, los puristas, ¿sí? Vamos a llamarles así. O vamos a llamarles o a decirles a aquellos que están en contra del nombre de Jehová. No les llamemos puristas. Vamos a decirle a aquellos que están en contra del nombre de Jehová. ¿Sí? Aquellos que están en contra del nombre de Jehová. Porque decirle puristas es decirle que tienen la razón, cuando en realidad no la tienen. Los que están en contra del nombre de Jehová dicen que ellos tienen una Biblia que no dice Jehová y es la Biblia del oso. Pero aquí en pantalla, Biblia del oso, dice aquí. Éxodo capítulo 3, Biblia del oso, Reina Valera, 1500, la revisión de 1569 o la traducción de 1569. Miremos lo que nos dice el verso 15. Y dijo más Dios, esto está en español antiguo. Y dijo, mire que aquí aparece una X, y dijo más Dios a Moyen. Dice, y dirás a los hijos de Israel, mire lo que dice aquí, Jehová, pero la gente dice o lee Jehová,
Sí, aquí aparece. Lo que pasa es que en la Biblia del Oso, hoy en día, hoy, al español actual, no aparece Jehová, aparece el Señor. Pero en el español, como fue escrito anteriormente, sí aparece literalmente la palabra Jehová. Y aquí está. Ve y dile a los hijos de Israel, Jehová, como ya dijimos, para que investiguen también todos, la I que aparece aquí no es ninguna I, es la I latina o la I alargada que se pronuncia o se pronunciaba como J. Dice, di a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Bueno, ahí terminan ustedes de leerlo. Por lo tanto, yo creo que decir que algunas Biblias traducen Señor, lo traducen es porque se les ha metido en la cabeza algunos traductores que Jehová no se puede decir. Otros porque la Septuaginta o la versión de los 70 dice, en vez de decir el griego, de decir Yahweh o aparecer las 4 letricas ahí, no aparece, sino que aparece Kurios. Si usted no sabe qué significa Kurios, significa Señor, ¿sí? En griego significa Señor. Por eso al traducirlo al español tienen que poner Señor, porque están tomando literalmente lo que dice allí. Pero si vamos al texto hebreo, el texto hebreo no dice Kurios. El texto hebreo aparece el tetragramatón y aparece Yahweh, Jehová, Jehová, como usted lo quiera pronunciar, pero sí aparece. Esa sería mi conclusión final. Dios les bendiga, hermanos. Se despide de ustedes su amigo y su hermano Alex Cerrato. Gracias por invitarme a estar con ustedes, mis hermanos. Bueno, es para nosotros una gran bendición poder contar con estos hombres de Dios. Hoy estuvimos hablando acerca del nombre de Jehová, no es pagano ni blasfemo. Quiero agradecer al hermano Alexander Cerrato por honrarnos con su presencia en este canal, y también a nuestro hermano Julio César Clavijo por estar con nosotros en el día de hoy en este canal de Apología con Luis Polo. No siendo más, gracias a todos los hermanos y amigos que también han estado con nosotros, y creo que esta enseñanza será de grande bendición e edificación para el pueblo del Señor. Voy a darles para que saluden y se puedan despedir de los hermanos. El hermano Julio César Clavijo tiene un canal. El canal es Fe Bíblica, un canal de YouTube, y nuestro hermano Alexander Cerrato, su canal La Única Verdad de Dios. Así que adelante, hermano Julio, para que se despida a los hermanos y posteriormente nuestro hermano Alexander Cerrato. Muchas gracias, hermano Luis. Qué bendición haber llegado por fin a concluir esta serie de enseñanzas sobre el nombre de Dios. Empezamos con el programa de las sectas anti-Jesucristo. Continuamos con las mentiras de los judíos mesiánicos, de que el nombre de Jesús significa el cerdo o el caballo. Y hemos terminado con esta enseñanza tan valiosa de que el nombre de Jehová no es pagano ni blasfemo. Hemos cumplido un reto grande que nos habíamos dado. Gracias a Dios, estos programas han causado un impacto impresionante. Hemos recibido muchas felicitaciones de muchos hermanos que estaban necesitando que se trataran todos estos temas, por cuanto los venían confundiendo, que no podemos decir así, que no se puede decir así, que si usted dice esto, que entonces estáis adorando demonios y cuestiones por el estilo, que gracias a Dios con estas enseñanzas han venido quedando claras para el pueblo de Dios, y nos queda un registro que invitamos a los hermanos y a los amigos para que los revisen. Los 3 videos yo los voy a dejar en mi canal y los voy a poner en una orden de secuencia para que cualquiera pueda ver el uno y el otro a continuación. Y pienso que así vamos a hacer un trabajo grande y los vamos a estar compartiendo y vamos a estar ayudando a mucha gente, porque había por ahí una página también en Facebook llamada IPUC Despierta, que Fernando Caballero había colocado, que ha venido haciendo mucho daño, pero gracias a Dios con este programa yo sé que eso va a ayudar a los hermanos en la fe. Gloria al nombre del Señor Jesús. Bendiciones para todos. Ha sido para mí un gran gusto
haber terminado esta secuencia de programas en compañía de estos dos grandes hombres de Dios, el hermano Luis Enrique Polo, el hermano Alex Cerrato, con los cuales me siento muy bien y siempre muy bien respaldado. Gracias al Señor Jesús. Bueno, gracias hermano Julio, gracias hermano Luis, y agradezco a todos los hermanos que han estado al pendiente del programa el día de hoy. Un consejo, hermanos, como siempre será, por favor, vuélvase multiplicador del mensaje. No se quede usted con él, ¿sí? Tenemos que, lo que hemos recibido hay que multiplicarlo. Recuerde la parábola de los talentos. Multiplíquelo. Este mensaje yo sé que le ha servido a usted, pero también le sirve a su hermano, al que está dudando. Mire, por ser nosotros la iglesia del nombre no significa que no dudemos, no significa que no tengamos dudas. ¿Qué día me escribe un hermano y me dice, hermano, ¿es verdad que el nombre Jehová es pagano? Yo le dije, hermano, el domingo le tenemos la respuesta, no se pierda el programa. ¿Sí? Mira, hoy le hemos dado respuesta. No, no es pagano. Y muchos hermanos que se nutren de lo que se expone, ¿sí? Dicen, hermano, les agradezco, le agradezco, gracias por aclararnos esto, porque a pesar de que somos la iglesia verdadera, la iglesia del nombre, los elegidos, los llamados del nombre, no indica que no tengamos dudas, tenemos dudas, pero para eso estamos, para poderlas resolver, poder contestar, poder resolver su duda, pero no se quede con ello, también multiplique el mensaje, que sé que haciendo esto vamos a, como dijo el profesor Superó, ¿sí? Vamos a quitar un poquito los promedios de ignorancia que también hay o puede haber en nosotros. Ignorancia que ocurre por escuchar falsas predicaciones. Eso también ocurre por eso. Dios les bendiga. Su siervo y su amigo, Alex Cerrato. Amén. Gloria a Dios. Qué programa tan hermoso en el día de hoy. Hermano Julio, Dios lo bendiga. Hermano Alexander Cerrato, Dios le bendiga. Hasta una próxima oportunidad. Gloria a Dios.